Bueno, chicos, venga. Vamos a seguir. Vamos a ver. La quinta derivada que vamos a ver es la derivada de una función producto, ¿vale? De una multiplicación. Producto. Entonces se hace de la siguiente forma. Vamos a ver. Un punto. Si tenemos una función f de x y está formada por una multiplicación de dos funciones, u de x por v de x, ¿vale? Voy a escribir cómo sería su derivada. F' de x, ¿vale? Mirad, para este tipo de... para las multiplicaciones en las derivadas se utiliza una fórmula. Entonces es la siguiente. A ver, miradme. Sería, si tenemos la multiplicación de una función u por una función v, ¿vale? Lo que se hace para derivar es la siguiente. Se hace la derivada de la primera, u' de x, se multiplica por la segunda, que es v, sin derivar. Y ahora se le suma la derivada de la segunda, de v', la derivada de v', la derivada de la segunda, que es v', y se multiplica por la primera sin derivar. ¿Vale? Es decir, fijarse, hay dos miembros importantes, este y este. En el primero se hace la derivada del primero y se multiplica por la segunda sin derivar. Y en el segundo miembro lo que se hace es que se deriva la segunda y la primera no se deriva. Y fuera. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que ya queda claro. Venga, copiaros eso. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. F de x igual x más x elevado a 3 por 1 más x elevado a 4. Venga. El igual este sobra. Nos dan esa función y te dicen que la derive, ¿vale? Nosotros cogemos este esquemita. ¿Cómo se escribe la derivada matemática? Normalmente hasta ahora con una tilde aquí, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a hacer la derivada. Venga, vamos a hacer la derivada. Nuestra fórmula dice que tenemos que aplicar todo esto. Entonces, si llamamos a u este de aquí y llamamos a v este de aquí, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestra fórmula. A ver, venga. U hemos dicho que es x más x elevado a 3. ¿Vale? Ese es u del enunciado. Lo he seleccionado. ¿Podría ser al revés? Sí, pero vamos a llamar el primero u y el segundo v, ya está. V', ¿vale? V' sería la derivada de este de aquí. Pues entonces, la derivada de x, la derivada de u sería x, la derivada de x 1, más la derivada del segundo, que es x elevado a 3, sería 3x cuadrado. Esto es fácil. ¿Vale? Venga, vamos a hacer la siguiente. V. ¿Quién es v? V viene en nuestro enunciado y es el segundo. Sería 1 más x elevado a 4. ¿Vale? Venga, 1 más x elevado a 4. ¿Cómo se hace la derivada de v? Pues la derivada de v, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x elevado a 4 todo el mundo bien sabe ya que es 4x elevado a 3. Facilísimo. Vale, y ahora nos vamos a nuestra fórmula. Vamos a ir viendo la fórmula de los componentes. Vamos a ir viendo. 1, 1. Selección. ¿Quién es? Adiós. V, U', ¿vale? Lo voy a escribir entero. O. U' de x. Venía aquí. Vamos a ir seleccionando 1, 1, ¿vale? ¿Quién es U' de x aquí? ¿Quién es U'? Este es U'. Pues lo coloco. Coloco su polinomio. 1 más 3x elevado a 2. Ahí tengo U'. Luego, ¿quién es v? Pues v está aquí. ¿Vale? V está ahí. Pues coloco v. Sería por 1 más x elevado a 4. Este es v. Más, ¿quién es v'? V', ¿dónde está? Este. La derivada de v. 0 más 4x elevado a 3. Y ahora, ¿quién es u? ¿Qué está aquí? U está aquí. X más x elevado a 3. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. Facilísimo.
¿vale? Tenéis que derivar el primero y tenéis que derivar el segundo y hacer la fórmula, ¿vale? Venga, vamos a hacer otro ejemplito. F de x igual x elevado a 5 por 1 menos 2x. Y nos piden que calculemos su derivada. F de x. F' de x será la siguiente. Si yo llamo a u al primero y llamo a v el segundo, por lo único que tengo que ir a aplicar mi fórmula, ¿vale? Vamos a hacerlo sin la ventana, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces. Venga, vamos a ver. En nuestra fórmula dice que el primer miembro, vamos a hacerlo sin la ventanita de esa parte que hemos hecho. Vamos aquí, hacemos este. Vamos haciendo esto. La primera, u', ¿vale? Como el primero es u, aquí voy a colocar u', ¿vale? Después va multiplicado por v, sin derivar. Luego viene un más aquí y luego vendría v', y por último vendría u, ¿vale? Que ya ahí ni casi se ve, pero como lo tenéis copiado, pues ya está, ¿vale? Es decir, ¿cómo se lee esto? Se lee la derivada del primero por la segunda sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿vale? Vamos allá. Lo voy a hacer directo, para que lo veáis. La derivada de u' en el primer elemento. Este sería u, pues su derivada sería, todo el mundo ya bien sabe que esto es 5x elevado a 4. Por v sin derivar. Como v está aquí, pues lo coloco. 1 menos 2x. Más v'. Claro, si esto es v, la derivada de v, que se lee también v', sería la derivada de 1 es 0. La derivada de menos 2x sería menos 2. Porque esto tendría que exponente 1, pasaría el 1 multiplicando, sería 1 por 2, 2, ¿veis? El x se queda de exponente 0, se va. Y ahora por u sin derivar, x elevado a 5. ¿Vale? Ya me contaréis la dificultad que tiene esto, ninguna. Vale, os aprendéis una formulita y ya está. Venga, vamos a hacer el último. Venga, f de x igual x elevado a 4 por 1 más raíz de x. Adiós. Vamos a ver, una raíz. Problema. F' de x nos pide lo mismo, ¿vale? Como tenemos una multiplicación, ¿vale? Lo tenemos que hacer con las reglas de la multiplicación, porque está apartado número 4, función producto, ¿vale? Vamos al lío. Es que os aprendéis esta fórmula de memoria, que es que no hay más, ¿vale? Tenéis que saber hacer esto de memoria. Aquí se ha borrado un poco esto, pero como lo hemos hecho ya varias veces, habéis copiado al principio, lo aprendéis de memoria, miráis en la libreta y lo hacéis. Vamos a ver. Voy a colocarlo debajo. La fórmula dice que es la derivada del primero, u', por el segundo sin derivar, más, y ahora sería aquí, v', u, ¿vale? Colocamos los signos, aquí entre ellos hay un más, aquí hay un por, y un por, pues ya está. Si yo llamo este u, y este lo llamo v, lo único que tengo que hacer ahora es yendo rellenando la caja esta de la fórmula, pues sería, aquí era la derivada de u, como u es este, x elevado a 4, todo el mundo ya sabe que esto es 4x elevado a 3. Aquí va v. V está en mi enunciado, es este de aquí, sería 1 más raíz de x. Aquí poner por si es posible ahí en medio, ¿vale? Ya tenemos el primer miembro del sumando, ahora más sería v' aquí, pues me voy a v y lo derivo. V' sería, la derivada de 1 es 0, la derivada de la raíz de x, recordad que le tenéis que poner en exponente fraccionario, y si la ponéis en exponente fraccionario, mirad, si v, por lo veis aquí, es 1 más raíz de x, v', ¿vale? Sería la derivada. Entonces la derivada de 1 es 0, más la derivada de la raíz de x, lo suyo ya vimos el otro día que la pongamos en forma de exponente fraccionario, que sería x elevado a 1 medio. A 1 medio, ¿vale? Si deriváis eso sería, ponemos aquí el exponente, ahora multiplicamos por x elevado a 1 medio menos 1. ¿Veis? Esto al final queda 0 más, tened en cuenta que esto al final quedaría menos 1 medio, ¿vale? Sería, menos 1 medio sería, al final pasa a ser la raíz de x abajo.
¿vale? X elevado a menos un medio es la raíz de X en el denominador. Total, que lo voy a escribir aquí directamente. Esto pasaría a ser 1 partido 2, adiós. Joder. 1 partido 2 raíz de X. ¿Veis? Y ahora por, esto es un 1, por U sin derivar, como está aquí, sería sin derivar X elevado a 4. Todo esto entre paréntesis, bueno, y ya lo tenéis, ¿vale? Fácil. Yo creo que con esto lo puedo borrar si queréis, porque a lo mejor os confunde. Ya sabéis derivar una raíz, ¿vale? ¿Veis? La fórmula, aplicáis la fórmula y ya está, ¿vale? En el primero lo he hecho aquí apartando los elementos aquí en una ventana, ¿vale? Exterior, con el resultado más fácil, la hacéis así. Que ya tenéis soltura, la hacéis como yo lo he hecho debajo del tirón, ¿vale? Venga.